Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Es un placer nuevamente poderme dirigir a ustedes hoy en este día de ayuno, y este sermón se titula El día de expiación y su futuro. La mayoría de la gente no ha oído hablar del día de expiación. Muchos de los que sí lo han oído no lo entienden correctamente. Sin embargo, este día revela una verdad maravillosamente positiva. Quiero comenzar contando una obra teatral de la vida real, para poder describir los hechos ocurridos al principio de la creación del hombre. Primera escena. Una joven pasea por un jardín semitropical repleto de hermosos árboles, cargados de deliciosas frutas. Todo parece tan bueno, tan bien, pero lo es. De repente se enfrenta a una serpiente que habla, que le pregunta acerca de los mandamientos de Dios. Sutilmente, la serpiente razona con ella hasta que ella decide comer el fruto prohibido por su creador. Su esposo sigue su ejemplo de desobediencia. Desde ese momento en adelante, la humanidad continúa sujeta a la influencia de Satanás. En consecuencia, todos los seres humanos pecan y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora vamos a la segunda escena. Un joven, una vez fuerte y viril, es clavado en un madero. La sangre brota de las laceraciones profundas y abiertas de su cuerpo. Heridas infligidas por una paliza salvaje. Los torturadores lo rodean, burlándose de él arrogantemente y diciendo: él puede salvar a otros, pero no a sí mismo. Pero la mente del hombre no está en la venganza, está en el propósito final de su sufrimiento, que es proporcionar el sacrificio necesario para la salvación de la humanidad. Finalmente, después de muchas horas de sufrimiento, la muerte llega de repente. 3 días después resucita. Se reúne con su padre, donde sirve como sumo sacerdote, y luego venir como próximo rey de toda la humanidad. Ahora, la tercera escena. La tierra ha sido devastada. La vida vegetal y acuática es casi inexistente. La población humana ha sido reducida a una pequeña fracción de su tamaño anterior por los aterradores acontecimientos de la gran tribulación y el día del Señor. En todas partes hay destrucción, pero también esperanza. Jesucristo ha intervenido en los asuntos mundiales. Un obstáculo sigue siendo la presencia de Satanás, el diablo, enemigo de la humanidad desde hace 6,000 años. Para eliminar esta amenaza a la paz mundial, un ángel es enviado para atar a Satanás. Satanás es llevado a un lugar de restricción donde se le prohíbe influir en la humanidad durante 1000 años. ¿Existe alguna relación entre estas escenas? La respuesta es sí. Existe una profunda relación que puede entenderse estudiando el significado de una de las fiestas anuales de Dios, el día de la expiación. Un día que está ordenado. La mayoría de los que profesan ser cristianos ni siquiera saben que existe esta fiesta de Dios. Muchos de los que
han oído hablar de ella piensan que ya no debe celebrarse. Pero, ¿qué dice Dios? Pasemos a Levítico, capítulo 23, versículos 26 al 28, y luego bajaremos al 31. Versículo 26. También habló el Eterno a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante del Eterno vuestro Dios. Bajando al versículo 31. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Este año el día de la expiación ha caído hoy, 25 de septiembre de 2023. Y algunos dirán que este mandamiento dejó de estar en vigor después de la crucifixión de Cristo. Tal razonamiento es totalmente falso. Pasemos por un momento al Evangelio de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Claramente, vemos aquí la declaración de Jesucristo, que Él no vino a clavar en el madero los días santos anuales de Dios. El hecho es que las fiestas de Dios apenas se han empezado a observarse. Estos días representan aspectos del plan de salvación de Dios y deben ser observados por los verdaderos cristianos. Para obtener más información sobre los verdaderos días santos de Dios y lo que cada uno de ellos representa, pueden entrar en nuestro sitio web www.cdlidd.es, www.cdlit.es, y allí podrá descargar o leer en línea nuestro folleto titulado ¿Debería usted observar los días santos de Dios o los días de fiesta demoníacos? Es totalmente libre de costo. Bien, continuando. Pero, ¿qué pasa con las leyes rituales que el Antiguo Testamento ordenaba observar en las fiestas? ¿Deben cumplirse o ya se han cumplido? El propósito de los rituales físicos que Dios dio al antiguo Israel era recordar al pueblo la necesidad del pago de sus pecados. Los diversos sacrificios apuntaban hacia el sacrificio de aquel que vendría más tarde en la historia como Salvador de toda la humanidad. De modo que las leyes ritualistas fueron cumplidas por los eventos que condujeron e incluyeron la propia muerte sacrificial de Cristo. Pasemos a Hebreos capítulo 9, versículos 8 al 10. Hebreos capítulo 9, versículos 8 al 10. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahora pasemos al siguiente capítulo de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 4 y luego leeremos del 9 al 12. Hebreos 10, comenzando el versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos
no pueden quitar los pecados. Bajando al versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, no es necesario que estos sacrificios se guarden hoy en día, ni pueden hacerlo, ya que no hay sacerdocio arónico para llevar a cabo estos deberes físicos. Las leyes rituales ya no se realizan, pero sus diversos aspectos todavía tienen un significado simbólico para cada fiesta. Buscamos comprender todos sus significados, tal como se revelan en la Biblia en su relación con la salvación. Antes de proceder al estudio de estos rituales y símbolos, es necesario que entendamos algunas cosas sobre el tabernáculo y el sacerdocio. Después de establecer el pacto con Israel, Dios le ordenó a la nación que construyera un tabernáculo, que es un tipo físico de la morada de Dios en el cielo, según está descrito en el libro de Éxodo, capítulo 26, 27 y 30. Pero por falta de tiempo no vamos a leerlo, lo puede leer usted en su casa. Pasemos a Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 24. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El tabernáculo consistía en un patio cerrado que contenía un altar para los sacrificios de animales y una tienda. La tienda estaba dividida en dos secciones por un velo. La sección detrás del velo se llamaba el lugar santo, la otra sección era el lugar santísimo. Leamos eso en el libro de Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Y dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Veamos ahora cómo lo describe el apóstol Pablo. Pasemos a Hebreos capítulo 9, versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. El lugar santísimo representaba el trono de Dios. Aquí se encontraba el arca de la alianza que contenía los 10 mandamientos y otros objetos, como ya sabemos, el maná y la vara de Aarón. Ustedes pueden leer eso en Deuteronomio capítulo 10, versículo 2 y versículo 31. Y también en Éxodo 16, versículos 33 a 34. Y Números 17, versículos 1 al 10. Y la tapa del arca se llamaba el propiciatorio. Y este era donde Dios se manifestaba. Vayamos a Éxodo capítulo 25, versículo 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El cargo de sumo sacerdote fue otorgado a Aarón. Sus hijos sirvieron como sacerdotes. Con el paso del tiempo, otros de sus descendientes ocuparon estos cargos. Y como sacerdotes, realizaban diversos sacrificios de animales y ceremonias en nombre de Israel.
En el día de la expiación se realizaban sacrificios de animales y ceremonias especiales. Esta se explica en el Levítico 16. Por favor, pasemos allí. Levítico 16 y comenzaremos a leer desde el versículo 2. Y el Eterno dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Eterno y la otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el Eterno, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Eterno para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante del Eterno, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Eterno, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Este era el único día en que Adón podía entrar en el lugar santísimo. Antes de hacerlo tenía que bañarse y vestirse con sus vestiduras sacerdotales. Luego tenía que ofrecer sobre el altar un becerro como ofrenda por el pecado, para expiación suya. Una vez hecho esto, cogía del altar un incensario, un recipiente que contenía brasas de fuego, y entraba en el lugar santísimo. Luego tomaba el incienso, un compuesto aromático, y lo colocaba sobre las brasas del fuego. A continuación, esparcía la sangre del becerro sobre el propiciatorio que representaba el trono de Dios. Pero, ¿por qué hizo Aarón estas cosas? ¿Qué representaban? Aarón tenía que hacer primero expiación por sí mismo como ser humano pecador ante Dios. La palabra expiación significa hacer uno con. ¿Qué representaba lavarse a sí mismo? Pasemos a Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lavarse a sí mismo representaba el cambio de conciencia para aceptar la norma de justicia de Dios. ¿Y qué representaba su túnica para nosotros como cristianos hoy? Pasemos al libro de Apocalipsis, capítulo 19, y leamos el versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Su túnica de lino simbolizaba una vida recta,
¿Y qué representa el incienso? Pasemos a Salmos capítulo 141, versículo 2. Dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Veamos otra escritura. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El incienso representa las oraciones que ascienden a Dios. Entonces, ¿qué representaba la sangre? Vayamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos 3, capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La sangre representaba la forma en que se perdonan los pecados. Pasemos a Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aarón, el sumo sacerdote, era un tipo de Jesucristo, que ahora es nuestro sumo sacerdote. Al vivir una vida sin pecado, Jesús calificó para ofrecerse como sacrificio por el pecado de toda la humanidad a través de su crucifixión. Vayamos a Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Después de la muerte de Jesús, el velo del templo, el templo había sustituido al tabernáculo, se rasgó en dos, de arriba abajo. Pasemos a Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora vayamos a Juan capítulo 16, versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. El velo rasgado representaba el hecho de que ahora se nos permite el contacto directo con Dios, el Padre, a través de la oración. Este contacto es algo que no tenían los que vivían antes de la resurrección de Cristo. Su acceso se limitaba a la palabra de Dios. El Dios del Antiguo Testamento, que más tarde se convirtió en Jesucristo. Ahora, que Aarón había completado los sacrificios para expiación de sí mismo, ¿qué sucedió después? Leeré Levítico capítulo 16, versículos 7 al 10 de la versión de la Biblia inglesa Moffat, que he traducido. Los dos machos cabríos los tocará delante del Eterno a la entrada de la tienda de prueba, o sea, tabernáculo,
Aarón echará suerte sobre los machos cabríos, una suerte para el Eterno y la otra para el demonio Azazel. El macho cabrío que le toque en suerte al Eterno será presentado y ofrecido como ofrenda por el pecado, pero el macho cabrío que le toque en suerte a Azazel será liberado en presencia del Eterno para que Aarón realice los ritos expiatorios sobre él y lo envíe por Azazel al desierto. ¿A quién representaba este macho cabrío inmolado, cuya sangre era rociada sobre el propiciatorio y el altar de los pecados del pueblo? Leamos ahora los versículos 15 al 19 de la versión Reina Valera de 1960. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante del Eterno, y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. La respuesta es Cristo, que fue inmolado y cuya sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Leamos en Hebreos capítulo 9, versículos 12 y 22 al 26. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bajando el versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Pero la muerte de Cristo no ha completado el trabajo de hacer expiación por los pecados de la humanidad. ¿Por qué? Vayamos ahora a 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Ahora, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Por qué entonces no se ha completado el trabajo de hacer la expiación por los pecados de la humanidad? Porque Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado las mentes de la mayoría de las personas. En consecuencia, la humanidad rechaza el verdadero evangelio, que incluye aceptar el sacrificio de Jesucristo y vivir una vida justa. Entonces, ¿cómo se completará el trabajo de expiación? ¿Cómo se hará la humanidad una con Dios? La respuesta
se revela a través del simbolismo del macho cabrío vivo, el Azazel en hebreo. Dice The Comprehensive Commentary, según las opiniones más antiguas de los hebreos y cristianos, Azazel es el nombre del diablo. La palabra significaba el macho cabrío que se fue. El Azazel era el macho cabrío que fue enviado al desierto. A veces se hace referencia a este Azazel como el chivo expiatorio o el cabeza de turco, pero estos términos no aclaran el significado. Chivo expiatorio ha llegado a significar el que carga con la culpa o culpabilidad de los demás. Y este no es el caso de Satanás. Él es el culpable de influir a la humanidad para que desobedezca a Dios. El apóstol Pablo fue muy claro con esto. Pasemos a Efesios capítulo 2, versículo 2. Él escribió: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás es el culpable de influir a la humanidad para que desobedezca a Dios. Y será castigado por ello. Satanás cargará con su propia culpa. Y no se le permitirá escapar. Volvamos al libro de Levítico, capítulo 16. Y leeremos los versículos 20 al 22. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. El macho cabrío vivo era llevado ante Aarón, que, como hemos visto, es un tipo de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Aarón imponía las manos sobre este macho cabrío, confesando sobre él los pecados del pueblo. Luego de esto era conducido por otra persona al desierto, donde era liberado. Pero ¿cómo se va a cumplir este simbolismo? Pasemos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, y leeremos los versículos del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Jesús vendrá a esta tierra de nuevo, y cuando Él venga, esta vez, viene para gobernar. Ordenará que Satanás sea atado y llevado a un lugar de confinamiento durante 1000 años. Y entonces el mundo se verá libre de la influencia de Satanás y responderá al estilo de vida de Dios. Los pecados de los hombres serán imputados a Satanás. Pasemos a Isaías capítulo 11, versículo 9. Dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Esa ceguera espiritual que el mundo tiene será quitada y van a ser llenos del conocimiento de Dios. El cambio será notable. La humanidad en su conjunto aceptará el sacrificio de Jesucristo y vivirá de acuerdo a la ley de Dios. Pasemos ahora al libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 12 al 14. Jeremías, capítulo 31, versículos 12 al 14. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión,
y correrán al bien del Eterno, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice el Eterno. Finalmente habrá paz, alegría y felicidad universal. Pero ¿qué hay con el ayuno? Además del simbolismo de los sacrificios, hay otro aspecto de esta fiesta que debemos considerar. Volvamos al libro de Levítico, capítulo 16, y leeremos el versículo 29. Y dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo, para siempre. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. ¿Qué significa afligiréis vuestras almas? La palabra afligir en el hebreo es aná. La palabra H6031 de la concordancia Strong se traduce humillar. Voy a leer el Salmo 35 y versículo 13 de la versión de la Biblia de las Américas, donde David dijo: pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio, humillé mi alma con ayuno, y mi oración se repetía en mi pecho. Así que afligirse significa ayunar. ¿Cuáles son las instrucciones bíblicas de cómo hacer un ayuno? Leeré unas cuantas escrituras aquí. Y la primera es Deuteronomio capítulo 9, versículo 9 y el versículo 18. Deuteronomio capítulo 9, versículo 9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Eterno hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Bajando al versículo 18. Y me postré delante del Eterno como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos del Eterno para enojarlo. La segunda escritura es Esther, capítulo 4. Leeremos el versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ahora pasemos a Hechos capítulo 9, versículos 8 y 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Los ejemplos bíblicos muestran que ayunar significa estar sin comida ni agua. Este es el único día en que se nos ordena ayunar. Es tan importante que en el Nuevo Testamento se hace referencia a esta fiesta como el ayuno. Pasemos a Hechos, capítulo 27, versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Pablo guardaba las fiestas santas de Dios. Para aquellos que creen que eso fue abolido en el madero y que no hay que hacerlo en la actualidad. Ahora bien, el propósito del ayuno es humillarnos, ver nuestra insignificancia y darnos cuenta de nuestra necesidad y total dependencia de Dios.
Pasemos a una última escritura para cerrar este sermón. Santiago, capítulo 4, versículos 9 al 10. Santiago, capítulo 4, versículos 9 al 10. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios no nos considera libres de culpa por los pecados que Satanás nos induce a cometer. Somos responsables de haber cedido a las tentaciones de Satanás. Dios quiere que usted se examine a sí mismo para que reconozca sus defectos y los pueda superar. Estas son las condiciones de un ayuno adecuado que hará Dios que intervenga en su favor. El día de la expiación, pues, es una ocasión solemne y seria, y sin embargo, por lo que representa, esta fiesta es un día tremendamente positivo y alentador. Además de revelar un entendimiento vital sobre el plan de salvación de Dios, el día de expiación puede acercarle mucho más a Dios si obedece el mandato divino de observar este día. No se niegue esta relación con Dios. Decida ahora guardar el día de la expiación. Hasta aquí este sermón. Les habló Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Y nuevamente ha sido un placer volverme a dirigir a ustedes. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.